momento de hablar sobre feminismo popular con Jorgelina Turdo. Salvajes lirios, blancas nuestras penas, perfumadas azucenas, pureza y amor, campos de amapola. Y esta música nos indica que ya estamos para hablar con Jorgelina Turdo y para aplaudirla, porque está acá en modo random. Hola, Jor. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy tranquilo. ¿Cómo arrancaste el lunes? Sí, lunes, a full. Lunes otra vez. Lunes otra vez, qué corto se hace el fin de semana. Sí. Por momentos, pero nada, le metemos sabor a Le metemos garra y bueno, acá estamos, a pesar de lo nubladito que está el día, ahí ya casi es la última columna de noviembre esta, así que estamos terminando ya este mes con mucha información y bueno, también con algunas cositas para charlar con ustedes que teníamos pendientes por ahí desde esta columna que hacemos habitualmente. Abordamos diferentes temas, pero bueno, en este caso hubo mucha actividad en la semana pasada por el segundo Congreso de Políticas Públicas contra las Violencias de Género que se realizó acá en Mar del Plata, justamente en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, ¿no? Que también tuvo su marcha en la ciudad el viernes pasado. Bien, sí, una marcha acá importante en la ciudad de Mar del Plata, que tristemente, esto también hay que decirlo, y le aprovecho y también le mando un saludo a las compañeras de el movimiento peronista de base, sí, que sufrieron ahí un accidente a raíz de que pasó un auto y se la llevó por delante. Sí. Si bien una no sufrió más que el golpe, después otra de las compañeras sí estaba un poco más complicada, así que fuerte abrazo también para las compañeras que se llevaron ese mal momento y pasaron ese mal momento. Y también para la alerta para el municipio, ¿no? Que también espera que terminen las movilizaciones antes de que se vaya tránsito y quienes deben ordenar el ámbito público, porque es cuando suceden estas cosas después, ¿no? Sí, pasaron muchas cosas. También me sumo al repudio de las manifestaciones de violencia y discriminación que hubo hacia integrantes del movimiento de mujeres y diversidades durante la lectura en el acto que se organiza previo a la marcha del 25 de noviembre, especialmente las agresiones que tuvo que recibir Karina Freire, una colega periodista, militante, y a la cual, bueno, me solidarizo con esa situación, y obviamente para visibilizar que la violencia en todos sus formatos es violencia, digamos, no solamente el golpe es violencia, sino las palabras, no se puede ejercer violencia hacia otras compañeras, y tenemos que justamente en un día para visibilizar la lucha contra las violencias por motivo de género contra las mujeres y diversidades no se puede permitir. Así que ahí también solidarizándome, y obviamente desde acá, desde la azotea, ya hay un comunicado para quienes quieran leerlo completo en las redes del Movimiento de Mujeres y Diversidades de Mar del Plata, Batam. Bien. Sí, estamos ya, me hace la seña Seba como para también arrancar con la entrevista que tenemos para hoy, Jor. Sí, bueno, justamente como les contaba al principio, del 24 y 25 de noviembre acá en la ciudad se realizó el segundo Congreso de Políticas Públicas contra las Violencias de Género, y es por eso que también queríamos charlar sobre, bueno, un poco el balance de este Congreso que llevó adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires, específicamente el Ministerio, ¿no?, de Mujeres y Diversidades, y vamos a saludarla a Flavia Delmas. Ella es subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de este ministerio, y vamos a charlar con ella de esto, del Congreso, y también un poco de otras acciones que llevan adelante desde la subsecretaría. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Flavia, te saludamos desde Modo Random. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias.
Bueno, sí, ahí estoy escuchándolas y me sumo a las palabras de ustedes en solidaridad con quienes fueron atropelladas en la marcha del día 25. La verdad que, bueno, yo participé de la marcha y me llamó la atención, por un lado, el poco control municipal de la situación, porque las marchas generalmente tienen un circuito ya acordado previamente, y también la virulencia de algunas personas en relación a la marcha, ¿no? Y yo, un dato de color, en un momento iban familiares encabezando la columna, familiares de distintos lugares de la provincia, y dos sujetos salieron a interpelar, pero fuertemente, casi diría que buscando crear disturbios, y por suerte, bueno, la marcha contuvo y definió no engancharse en esas provocaciones, pero la verdad que es muy preocupante esto. Se trata de fechas emblemáticas y de situaciones que creo que merecen el respeto de la sociedad toda y la reflexión de la sociedad frente a estas situaciones, ¿no? La verdad que es muy preocupante que en nuestro país estén aconteciendo situaciones como esta. Con la contracara de esto fue el congreso que durante 2 días se desarrolló en el Teatro Auditorium y en otras instalaciones cercanas al Teatro Auditorium. Hubo personas que trabajan contra las violencias por razones de género de toda la provincia de Buenos Aires. Sabíamos que Mar del Plata era un lugar importantísimo de la provincia para realizar este congreso, y por eso tomamos la decisión de hacerlo ahí. Necesitábamos, por un lado, alzar nuestra voz pública, que se vea la gran red de trabajo que hay en toda la provincia, y también la importancia de los intercambios de experiencias para producir conocimiento. Esto es lo central del Congreso, ¿no? El tema de producir conocimiento situado, es decir, a partir de lo que cotidianamente trabajamos en cada uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires. Es interesante justamente eso, el poder compartir y intercambiar esas experiencias, y tomando esta reflexión que hacías al principio de tu intervención, bueno, Mar del Plata también no está fuera de esta situación de violencia, de extrema violencia que está viviendo nuestro país, con un registro de cada 35 horas un femicidio según el registro de la Corte Suprema, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos? No solamente desde las políticas públicas, que son muy importantes en este caso, analizar las diferentes violencias que hoy por hoy las mujeres y diversidades están recibiendo a diario, ¿no? Cómo se está trabajando justamente el día a día para poder llegar a cambiar ese número tan terrible que es la extrema violencia, que es un femicidio, ¿no? Nosotras podemos decir, fíjate, si vemos quienes estudiamos el tema, podemos ver que en los últimos años hubo un descenso de femicidios, lo cual no quiere decir que el problema no es grave o gravísimo. El problema sigue siendo gravísimo. Ahora tenemos que registrar este leve descenso que hay y ver qué pasa. El año pasado, sobre todo, hubo 74 femicidios sobre 100, 102, 105 que veníamos teniendo año tras año. Hay que ver qué pasa este año. En estos últimos meses la verdad que la situación es muy, muy compleja y tiene que ver con todo esto de lo que hablamos. La situación de violencia por razones de género no está escindida de un contexto general de nuestra sociedad, y también hay que ver cómo los discursos de odio hacia el feminismo y los discursos de odio hacia, en general, las políticas de género han primado durante todo este tiempo.
Por lo tanto, si vos preguntás qué hay que hacer, yo creo que hay que fortalecer las políticas públicas existentes. Nosotras tenemos un ministerio creado hace muy poquitito tiempo, van a ser 3 años dentro de unos días. Recién empezamos a dar nuestros primeros pasos. Hay una batería de política pública. Sabemos que la violencia por razones de género es multicausal, por lo tanto es necesario que hayan cantidad de dispositivos actuando todos al mismo tiempo, y por otro lado también es necesario que la comunidad se comprometa para crear lo que nosotras decimos y tomándolo de los organismos de derechos humanos, el nunca más. El nunca más femicidios, el nunca más travesticidios, el nunca más violencia por razones de género. Esto parece una utopía, la de la erradicación de la violencia por razones de género, pero bueno, quienes estamos en esto realmente tenemos un compromiso fuertísimo para que alguna vez nuestra sociedad pueda decir que está libre de violencias. Estamos en una sociedad muy desigual, y por lo tanto, ahí nuestra ministra Estela Díaz siempre lo dice, es igualdad de género, pero con justicia social. En relación a esto que mencionabas acerca de los discursos de odio, bueno, uno de los ejes temáticos del Congreso fue justamente violencia mediática y discursos de odio. ¿Cuánto tiene que ver los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de estos discursos? Tienen muchísimo que ver los medios de comunicación, y ahí durante el Congreso se habló otra vez de la necesidad de volver a activar la ley de medios, ¿no? Nosotras vemos con muchísima preocupación, y de hecho hemos intervenido en cantidad de situaciones, pero cómo se banalizan las situaciones de violencia, cómo se reproduce la violencia, cómo los discursos alimentan la violencia. No podemos quitarle valor, restarle valor a la construcción discursiva, porque es ni más ni menos que la construcción de los sentidos sociales. Entonces, si lo que prima es un sentido social que avala la violencia y que construye además a la otra persona, y de esto se habló mucho durante el Congreso, cuando a los otros, a las otras diferentes, se los construye como diferentes, se les quita el valor de persona, y al quitarles, al deshumanizarlos, obviamente que se los deja totalmente susceptibles a vivir cualquier situación de violencia. Por lo tanto, creo que nosotras, todo lo contrario a eso, tenemos que fortalecer el discurso de, ante todo, la humanidad, ¿no? Ante todo los valores que tienen que ver con la solidaridad, con el respeto de las decisiones de las demás personas y con el respeto de las personas. Creo que parece un discurso fácil, sin embargo, como decía también la ministra de la Nación, es muy difícil construir esto en esta época. Bueno, justamente nombrabas la ley de medios, y también desde, redes de periodistas a las cuales integro, estamos en una lucha para la reglamentación de la ley de equidad de medios en medios de comunicación. Así que apostamos a esa transformación, ¿no? A que la posibilidad de la igualdad llegue también a los medios de comunicación, y que pueda haber un cambio tan necesario en esos discursos, en esos relatos, que no seamos solamente los medios comunitarios alternativos los que llevamos adelante este pedido o esta forma de comunicar desde hace tanto tiempo, ¿no, Delma? Así que celebro esta posibilidad de que se vuelva a retomar la ley de medios, que vuelva a estar vigente. Sí, por supuesto. Como decía Dora Barrancos, lejos del pesimismo preventivo, yo creo que tenemos que tener una gran confianza en las redes que hemos construido, una gran confianza también
en la gran organización de las colectivas feministas, de la marea feminista, tenemos que apostar por más política pública y bueno, con la esperanza siempre de construir un país más justo. En esa cuestión de la política pública, de cómo se transversaliza y cómo se visibiliza también y humaniza, como decías vos en este momento, queríamos también hablar acerca de la reapertura en La Plata, a 30 años del cuádruple femicidio de la Casa Barreda, que bueno, se abre para recordar a las víctimas, y que eran Gladys, Elena, Cecilia y Adriana, las 4 mujeres víctimas de femicidio por parte del odontólogo Ricardo Barreda. Contanos brevemente, si podés, cómo se llega a que se pueda abrir y que se transforme en un centro de memoria. Bueno, acá estamos dando pasos hacia ese lugar, porque hay una ley en la provincia de Buenos Aires que ya tiene muchos años, en donde la casa en donde ocurrió el cuádruple femicidio era puesta, por un lado, tenía que tomarla la provincia para cederla al municipio, es decir, era expropiada para luego ser cedida al municipio. En Mar del Plata está la Casa Azul, es algo similar a lo que ocurrió con Casita Azul. Trata de personas. Exactamente, digo similar en cuanto a lo que es el trámite administrativo, burocrático. Exactamente, nunca se había realizado ni en relación a Casa Azul, ni en relación a esta casa, todos los trámites que requieren para la efectiva cesión del inmueble. Bueno, el Ministerio de Mujeres los realizó, hizo los trámites. En Casa Azul ya está la ordenanza municipal, ya está cedida al municipio, por lo tanto ahí hay que hacer un seguimiento de cuál es la situación. Y por otro lado, en la Casa Arreche, McDonald, Barreda, estamos terminando lo que es todo el expediente de cesión al municipio. Es una situación algo compleja porque allí hay todo un tema de bienes que más allá de la casa, que están dentro de la casa y que son inventariables y demás, así que estamos en ese camino. Lo que hemos hecho fue señalizar la casa, esto a través de... Es una historia, todas estas cuestiones tienen su historia. Una de las amigas de Cecilia Barreda se contactó con nosotras en el congreso que hicimos el año pasado y empezamos a hablar. Ella me contaba que durante la pandemia se puso a pensar y advirtió la necesidad de reparar y de poner el nombre de ellas otra vez, porque lo que decía era que es algo que realmente pasó, que se habían invisibilizado, que se habían perdido. Necesitaba rescatar la memoria por su amiga, se lo debía a su amiga. Entonces, a partir de esa conversación, empezamos a hacer todo un trabajo de reparación, de buscar a otros y otras compañeras del secundario, de ambas, personas cercanas, y bueno, construimos lo que fue la señalización en los 30 años en la casa. Le pusimos una placa con el nombre de las 4, pusimos la imagen de ellas en una ventana y empezamos a hablar de ellas. Por primera vez después de 30 años, esto vos sabés que es totalmente conmovedor, porque una dice cómo se invisibiliza y cómo se crea un sentido, hablando de los sentidos, un sentido que alienta la violencia por razones de género. Y bueno, durante 30 años el femicida fue casi un héroe nacional. Sí. Bueno, lo que intentamos con esto es reparar y desconstruir un sentido de memoria activa. Excelente. Qué importante. Sí, recordamos que perdón, Jorge.
lamentablemente las víctimas nunca son visibilizadas desde ese lugar, ¿no? Desde quiénes eran, qué se perdió con sus vidas, sino desde la revictimización muchas veces de las víctimas. Y bueno, y en este caso lamentable, el odontólogo Barreda fue casi, como decís vos, bueno, como venerado de alguna manera por la sociedad, y es realmente una reparación histórica la que se está haciendo, recordando a las mujeres que fueron víctimas: Elena Arreche, como decías, Gladys McDonald, Cecilia Barreda y Adriana Barreda. Esto, bueno, como lo relataste, tiene un tiempo y un trámite extenso. Finalmente ha llegado, pero bueno, también la ley permite, ¿no?, que se pueda hacer esta acción por parte del Estado. ¿Hay algún otro trámite que se está realizando ahora para transformar algún lugar en un centro de memoria como este? Sí, nosotras, más que lugares para centro de memorias, lo que hemos hecho en el marco del programa Mariposas son señalizaciones. Dentro de poquitos días hacemos una señalización en la localidad de Rauch por una mujer que fue víctima de femicidio en manos de su expareja, Jovita se llamaba, y para esto es un trabajo muy grande que se hace con la familia, se reconstruye lo que a ellas les gustaba, lo que querían, lo que deseaban, las canciones que les gustaban, cómo se vestían, digamos, empezamos a reconstruir la historia de ellas, la vida de ellas, por eso también memoria activa, ¿no? Y con todo ese material realizamos estas acciones de señalización en cada una de las localidades que nos convocan para hacerlo. La verdad que cada vez son más localidades, cada vez son más familias las que nos piden que hagamos las señalizaciones, y hacemos con estas señalizaciones un acto que tiene que ver, por un lado, con construir en la comunidad el recuerdo de estas mujeres, a veces también adolescentes, jóvenes, a veces también con sus niñas o niños, o sea, con todo lo terrible y doloroso, pero a su vez reparador, que es construir la memoria, y necesario, porque ahí la estamos perdiendo el audio. A ver, Flavia. A ver si está ahí. Flavia, ¿nos escuchás bien? Bueno. Nos vamos a cortar y a volverla a llamar. Jorge, así podemos retomar la comunicación. Vamos a ver si, por lo menos para despedirla, pero creo que habíamos abordado los dos temas que queríamos en esta columna. Sí, quería decir que importante también esto que hablamos en el último tiempo. Creo que ustedes lo dijeron más que claro, pero con Lucas, antes de meternos en la nota, lo decíamos, la idea que estaba en toda la cultura y que se reflejaba incluso en las canciones, sobre la construcción de héroes nacionales para los hombres que cometían femicidios y que los justificaban en algún caso como matan por amor, una canción de la Versuit que decía Locati, Barreda, Monzón y Barreda también matan por amor. Bueno, es importante pensar en el avance social que hemos tenido en este tiempo. Sí, que justamente a través de la visibilización y bueno, esto también ayuda, ¿no? En la señalización de lugares donde ha sufrido violencia, que hoy pueda servir para concientizar, ¿no? Y que no sea trasladada la violencia a otros lugares, como por ejemplo con canciones en la cancha o en los diferentes lugares que a diario vemos que hay violencia, ¿no? Es interesante esta posibilidad de que el Estado pueda reparar y también ejercer
sí, esa manera de educar, ¿no? De mostrar de otra forma y de castigar, si es de alguna manera se puede decir, de esa la violencia, pero a través de una memoria activa y no de la misma manera que ejercen violencia otras personas, ¿no? Ya estamos de nuevo conectadas con Flavia, Jor, para charlar Flavia, lo que nos quedó pendiente. No te queríamos dejar de despedir y agradecer por este contacto. Ustedes presentaron en el Congreso el primer libro que fue el resultado del primer Congreso, Estado Presente, Políticas Públicas contra las Violencias por Razones de Género, que bueno, se compiló las ponencias del Congreso del 2021. Este segundo Congreso va a tener también su libro. ¿Cómo lo están elaborando los balances posteriores a todo lo que se produjo en este Congreso? Sí, va a tener su libro, que nos reíamos porque la verdad que fueron tan buenas las ponencias, que fue tan rico todo lo que sucedió, que creemos que van a tener que ser varios fascículos. Así que ya nos vamos a poner a trabajar en eso, porque el tiempo corre rápido. Y el año que viene yo espero que para el 3 de junio podamos estar presentándolo. Perfecto, buenísimo. Bueno, Flavia, te agradecemos por este contacto, por el tiempo, y a disposición aquí desde Radio de la Azotea, siempre, abierta la posibilidad de charlar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo para Flavia ustedes. Delma, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Mujeres y Diversidades. No queríamos terminar este mes de noviembre sin hablar, ¿no?, de la eliminación de la violencia contra las mujeres, de este Día Internacional y del activismo que hay que seguir haciendo, no solamente el 25, sino todos los días, para cambiar esos sentidos, esas formas de violencias que no solamente son las físicas, sino tenemos que recordar que la violencia sexual, la violencia económica y la violencia simbólica se ejercen habitualmente y diariamente, y es por eso lo que hay que seguir luchando. Un abrazo grande, compañera.